ejercicio. Y pues mucho gusto y aquí estoy a la orden para iniciar cuando ustedes gusten. Pues empezamos, justo, ya estamos entrando en vivo. Pues bienvenidas todas y todos, yo soy Cecilia Fernández, secretaria ejecutiva de Cívica, y para empezar les doy saludo a todas las personas que nos acompañan hoy en esta sesión virtual organizada por Cívica Querétaro. Les damos la bienvenida a este espacio de diálogo con quienes aspiran a ser juzgadoras o juzgadores federales. Agradecemos hoy profundamente la disposición de Samuel Figueroa, que hoy nos acompaña para conversar de manera abierta y transparente. Permítanme explicar brevemente la dinámica de este diálogo. Esta sesión tendrá una duración máxima de 30 minutos que se distribuyen de la siguiente manera. Después de esta introducción, la candidatura tendrá 3 minutos para presentarse y después iniciaremos el desarrollo de 2 bloques de preguntas detonadoras, cada uno de 10 minutos. Las preguntas detonadores surgen de los 4 ejes que componen la agenda cívica. Estos ejes son participación ciudadana, derecho a la ciudad, seguridad, justicia y paz y medio ambiente saludable. Cada eje cuenta con una urna que contiene preguntas propuestas por organizaciones de la sociedad civil especializadas en estas áreas. Durante la sesión, la candidatura elegirá una urna para sustraer su primera pregunta y más adelante repetirá el proceso para la segunda. Estas preguntas serán formuladas directamente por los representantes de la organización de la sociedad civil participantes. Al final de los planteamientos, la candidatura tendrá 5 minutos para emitir un mensaje de cierre. Es importante recordar que el objetivo de estos diálogos es conocer la postura de las candidaturas respecto a protección, progresividad y expansión de derechos humanos, sobre todo para mujeres, personas indígenas, migrantes, comunidad LGBT+, infancias y adolescencias. Desde Cívica Querétaro reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de los derechos colectivos y difusos y con una justicia que aplique la Constitución y los tratados internacionales para garantizar la dignidad de todas las personas. Finalmente, les compartimos que tanto organizaciones de la sociedad civil como académicos estarán evaluando estos diálogos. Con los resultados, elaboraremos un informe que derivará en un semáforo de candidaturas, el cual se hará público antes de la jornada electoral del 1 de junio. Recordamos que esta sesión está siendo transmitida en vivo a través de nuestras redes sociales y que si por algún momento se extiende, se corta automáticamente a los 39 minutos. Dicho todo esto, damos inicio formal a esta sesión. Pedimos a la candidatura que nos comparta su presentación personal en un máximo de 3 minutos. Así es que te dejamos la voz, Samuel. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, César, Daniela, Leonel, Máximo, Cecilia. Les agradezco abrir este espacio no nada más para mí, para todas las candidaturas. Es importantísimo que nos conozcan un poquito más a fondo y no nada más a través del sistema Conóceles. En primer lugar, me gustaría comentarles que yo llevo trabajando como servidor público del Poder Judicial Federal 20 años ya. El 1 de septiembre del año pasado los cumplí, ya llevo un poquito más. Entré el 1 de septiembre de 2004, he estado adscrito a diversos órganos jurisdiccionales en Ciudad de México, en Chiapas y aquí en Querétaro desde hace ya 8 años. Me formé en tribunales colegiados de circuito en materia administrativa, quinto, primero, noveno y décimo. Después tuve mi oportunidad como secretario de tribunal interino, secretario de tribunal colegiado interino. Después me fui a Tuxtla por una oportunidad ya más formal como secretario de juzgado de distrito, primero de forma interina y después de base, todo derivado del desempeño. Se fueron dando los nombramientos y conforme a la carrera meritocrática que normalmente regía o que rige aún todavía el Poder Judicial, hasta cierto grado, ¿verdad? Todo esto he tenido acercamiento con todas las materias y es una de las partes trascendentales o importantes que desde mi punto de vista puedo ofrecer yo a la sociedad. Si gustan, podemos comenzar con el tema de las preguntas. Muchas gracias, Samuel. Empezamos con las preguntas. Son 4 ejes. ¿Cuál eliges? ¿Participación ciudadana, derecho a la ciudad, seguridad, justicia y paz o medio ambiente saludable? Pues vamos en orden. Seguridad, justicia y paz. Ok. Es una pregunta o un planteamiento enviado por el Observatorio Estatal de Derechos Humanos de la UAC. Es sobre responsabilidad de funcionarios en seguridad pública. El planteamiento es: tras una operación fallida, se acusa penalmente a mandos policiales por negligencia
que derivó en la pérdida de vidas civiles. La pregunta es, ¿qué criterios utilizaría para evaluar la responsabilidad penal de los mandos y cuál sería su decisión? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, como sabemos, en general, un juzgador tiene muchos casos en el escritorio. En este tipo de casos, con independencia de que a lo mejor no se podría adelantar un criterio de forma genérica, ¿verdad? Y que no todos casos tendrían que ser atendidos de la misma forma, lo cierto es que si partimos de la premisa de que está demostrado a través de constancias que el personal encargado de la seguridad pública tuvo una intervención que ya sea por acción o omisión, estuvo relacionado con la pérdida de algún bien jurídico tutelado, como es la salud o la vida, ¿no? En este aspecto, ¿qué tipo de resoluciones podrían llegar a un juzgado de amparo, por ejemplo, o a un juzgado de proceso penal federal, que son las dos vertientes en las que podemos establecer un criterio jurídico al respecto? Por ejemplo, en un proceso penal federal, pues definitivamente tendríamos que saber precisamente la intervención que marcan los protocolos de actuación de estas autoridades de seguridad pública para establecer primero si lo siguieron, ¿verdad? Si no hubo exceso de fuerza pública, etcétera. Insisto, es casuístico, pero en caso de derivarse que este uso del excesivo de la fuerza pública o esta omisión de obligaciones por parte de los encargados de velar por la seguridad pública derivó en alguna conducta indebida y que llega a un proceso penal federal por calidad de servidores públicos, en específica competencia de los juzgados de distrito, pues tendría que dictarse así con los antecedentes que me dan, pues una sentencia condenatoria y reparatoria integral para las víctimas. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de casos en materia de amparo? Este tipo de decisiones de jueces de proceso podrían llegar a un juicio de amparo indirecto en unas primeras etapas del procedimiento penal. O en amparo directo para una sentencia definitiva. Pero, ¿qué hay que verificar en esta parte? Bueno, normalmente los juzgadores de distrito, los magistrados de circuito, en las resoluciones que tienen el escritorio, primero debemos de verificar que existan todas las prerrogativas de seguridad jurídica y garantías procesales, ¿no? Derecho a ser oídos, derecho a ofrecer pruebas, derecho a alegar, derecho a una segunda instancia. Toda esta gama, y según el estadio del asunto, toda esta gama de prerrogativas procesales se tienen que ir verificando para que tú, cuando tengas el asunto en el escritorio, depende de su estadio, puedas tomar una decisión informada. Y no quiero parecer que con esto le doy vuelta a la pregunta, pero si está todo muy claro, si está todo demostrado y las pruebas son plenas, pues definitivamente el personal de seguridad pública, el reproche social a través de una sentencia es que acaten sus protocolos, que acaten sus obligaciones, y la sentencia tendría que ir en consecuencia, ¿verdad? Salvo que hubiera una falta grave al debido proceso. De repente, ahorita con la reforma al 17 constitucional, la última que tuvimos, en cuanto a que se debe de privilegiar el fondo de la forma, esto puede ser a lo mejor malentendido en general, ¿no? No, siempre privilegia el fondo. Bueno, hay veces que las faltas de formalidades en el procedimiento sí impactan las determinaciones de fondo, y un amparo, digamos, formal para un cierto pronunciamiento de una autoridad competente implica no sustituirte en esa autoridad y dar oportunidad a que el procedimiento penal se encauce de forma debida y se obtenga una sentencia perfectamente determinada con el respeto de este tipo de garantías procesales. ¿Qué pasa? Esto precisamente implica el respeto tanto a las personas quejosas como a las personas tercero interesadas, que terminan siendo las víctimas del ilícito. Pero en general el reproche a través de un procedimiento jurisdiccional, si está aprobado un tema de incumplimiento de normas, de protocolos o de exceso de fuerza pública, pues debería tener definitivamente una sanción para no generar también como una percepción de impunidad, ¿cierto? Siempre los jueces vamos a ser impopulares hasta cierto punto, ¿verdad? Por eso también la seguridad jurídica es importantísima. Debemos sustentar las determinaciones lo máximo posible. Cada determinación debe estar justificada. Consideraciones que a veces van en un párrafo no pueden ser afirmaciones genéricas. Todo lo debemos de sustentar en un marco normativo, en un caso concreto y en una conclusión, aunque sea preliminar. Y de esta forma dar seguridad jurídica a las partes intervenientes en todos los procedimientos. Y todo esto abona precisamente a las políticas públicas estatales, ¿verdad? Desde el punto de vista jurisdiccional. Muchas gracias. ¿Algún complemento, algún comentario complementario de la mesa?
Walter. Sí, de mi parte, pues, ¿qué tal, candidato? Yo soy Walter López, vocero del Frente Queretano contra la Discriminación. Y mi comentario para enriquecer el diálogo es que, pues, no siempre ha sido así. Y por eso estamos en este tema de la elección judicial, creo, en parte, ¿no? Y se me vino a la mente el tema de Nicolás Blas y estas dos indígenas queretanas que fueron, no sé si recuerdan todo el mundo este caso, que fueron acusadas de violentar a la policía y secuestrar y cosas así, y que en el sexenio del gobernador Calzada, a través, y aquí es donde las organizaciones civiles pro derechos humanos hacemos un papel importante, el Centro Pro de Derechos Humanos tomó este caso en sus manos porque les parecía súper raro el caso, y finalmente hubo una disculpa pública del Estado queretano, ¿no? ¿Cómo ver esto? O sea, la parte técnica, la parte teórica, podría decir yo, funcionaría así, pero pues hay estos casos, por lo menos que conocemos bien en Querétaro, que no siguió ese proceso, digamos, de resolución. Eh, en estos casos, tú como una persona juzgadora que estás compitiendo en este asunto, ¿qué caminos nos dirías a las organizaciones de la sociedad civil cuando todo falla? ¿Por dónde nos podríamos ir? Gracias. Muchas gracias, Walter. Sí, de inicio, este tipo de circunstancias o este tipo de casos mediáticos y con una opinión pública perfectamente delimitada y con la intervención de la sociedad civil, definitivamente son un reto para las personas juzgadoras, porque absolutamente todos los casos que terminan en el escritorio de un juez son importantes, son trascendentes y no se pueden tomar a la ligera. Eso a lo mejor está de más que lo diga. Pero, ¿qué pasa con estos casos especiales? Bueno, estos casos especiales tienen una presión extra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente derivado de circunstancias o de cuestionamientos de la sociedad civil, o de personas que ya están inmiscuidas en un asunto que se vuelve de conocimiento público, es que hay que tener mucho mayor hincapié en verificar precisamente no nada más las constancias, que al final con eso es con lo que se va a dirimir la controversia. Pero ¿qué pasa? Si hay que tener un poquito de uso del artículo primero constitucional. ¿Qué pasa con personas que tienen temas de interseccionalidad, que participan de uno o dos o tres grupos vulnerables? Bueno, tenemos que darles, y tenemos la obligación, todas las autoridades en el ámbito de su competencia, pero sobre todo los juzgadores, de darles una protección reforzada, ¿verdad? ¿Y qué es esto? ¿Cómo se podría materializar en un procedimiento jurisdiccional de índole penal, por ejemplo? Pues claro, vamos a tratar de visibilizar, haciendo un símil de la perspectiva de género, una cuestión con perspectiva de interseccionalidad o perspectiva social. Yo lo manejo normalmente así como para hacerlo un poco más didáctico. ¿Qué pasa aquí? Hay que visibilizar precisamente ese tipo de asimetrías de poder y hay que verificar, no en última instancia, que es el amparo indirecto, que me parece la vía más correcta para verificar la constitucionalidad y legalidad de este tipo de resoluciones, sino que hay que ir viendo, no hay que verlo como un asunto más, no hay que tomar una decisión con base en lo que se tiene, hay que allegarse de pruebas para poder nosotros equilibrar esa carga de poder que tiene el Estado para con las personas que están siendo procesadas o las personas que están siendo víctimas de los delitos, visibilizando así los problemas o visibilizando de esa forma los casos, insisto, de forma casuística, se puede llegar a una determinación definitivamente que deba estar, la decisión que se tome debe de estar reforzada, debe de estar debidamente justificada, fundada y motivada de tal forma que todas esas personas que participaron por fuera del procedimiento, como la sociedad civil, tengan una respuesta a todos esos cuestionamientos de un asunto extraño, ¿verdad? De cómo una persona a lo mejor con cierto grado de vulnerabilidad pudo haber tenido bajo su custodia ilegal a agentes que a lo mejor eran los mejores en su rama,
o que estaban acostumbrados a llevar asuntos de alto impacto. Pareciera que no es algo común, incluso pareciera a veces que cae un poco fuera de la lógica. Entonces, tener especial cuidado al resolver los juicios, de verificar este tipo de casos, de verificarlos y de darles un cauce como rectores del procedimiento, ¿verdad? Para dar una resolución completa y, en su caso, una reparación integral del daño a las víctimas, como en este caso sucedió con una disculpa estatal, ¿verdad? Y entonces, en la respuesta concreta a la pregunta es, sí me parece que el juicio de amparo como control directo de la constitucionalidad de normas y de convencionalidad de las normas que se aplican en un procedimiento, e incluso ex oficio, nos puede dar lugar a establecer determinaciones en las que se visibilice a todas las partes las incongruencias y que se tome una determinación que, aunque alguien va a salir con una sentencia en contra, lo cierto es que esto debe de estar totalmente justificado para que la parte contendiente que termina perdiendo sepa del por qué el juzgador está tomando tal o cual determinación. Eso es trascendente y esto abona precisamente a la paz social. La justificación de las decisiones de los jueces son trascendentes y también ahora la reforma nos va a permitir salir a explicar ese tipo de determinaciones, ya en el caso concreto, ¿verdad? Estoy siendo muy genérico, pero ya en los casos concretos salir a explicar las determinaciones en ejercicio de la publicidad de las determinaciones jurisdiccionales. Espero haber contestado la pregunta, Walter. No sé si me quedé corto en algún aspecto. Sí, muchas gracias, candidato. No, por nada. Muchas gracias, candidato. Antes de seguir a la siguiente pregunta, si es posible, en un minutito, 2 minutitos, las diferencias para generar una mayor comprensión en el lenguaje, diferencias entre fondo y forma para el tema de sentencias y qué es la diferencia entre amparo directo y amparo indirecto. Perdón, la primera parte, entre fondo y forma, ¿verdad? Fondo y forma, amparo directo y amparo indirecto. Sí, por ejemplo, las cuestiones formales de cada 100 asuntos que llegan, digamos que hay un determinado número de expedientes en donde normalmente hay omisiones dentro de las garantías procesales de las que les hablaba hace un rato, ¿no? Nosotros constitucionalmente tenemos derecho, como partes de un procedimiento, o sea, partes contendientes contra el Estado, o en cualquier otro procedimiento de orden local, a ser escuchados, o sea, el derecho de audiencia, o sea, a ser llamados a juicio. Ahí mismo tenemos derecho a ofrecer pruebas, tenemos derecho a alegar, tenemos derecho a una resolución de primera instancia y tenemos derecho a recurrir esa decisión de primera instancia. Esas prerrogativas normalmente o en ocasiones pueden llegar a fallar dentro de los procedimientos jurisdiccionales, tanto de los jueces locales como de los federales. ¿Qué pasa cuando llega un asunto en amparo indirecto con ese tipo de fallas procedimentales? ¿Qué hago? Vamos a darle mayor validez al 17 constitucional. Es la norma fundamental, eso es lo que debemos de hacer. Pero ¿qué pasa cuando tú ves una violación procesal que afecta el sentido del fallo? Ves que no se dio oportunidad real en términos legales de ofrecer tal prueba que pudiera cambiar el fondo del asunto. Esto es forma, cuestiones procedimentales, fondo, la decisión de la litis planteada. ¿Cuál es el problema del asunto? Entonces, sí hay que privilegiar siempre resolver el fondo y no dar fallos en el sentido de reponer procedimiento para que se vuelva a llevar a cabo cierta parte y volver a dictar una sentencia. Sí hay que privilegiar el fondo sobre la forma, pero hay ocasiones en las que precisamente el cumplimiento de esas formas o de esas garantías procesales impacta en la resolución de fondo. Y entonces un juez de amparo no está en posibilidad jurídica, conforme a la Constitución, de sustituirse en una autoridad, digamos, de orden común. Por ejemplo, un asunto civil en donde hay un tema a lo mejor de inmobiliario, una venta que llegó a un juez civil y en donde le da la razón a un particular el juez civil y se saltó una de estas partes y le dijo, ¿sabes qué? No te doy la razón A, te doy la razón B y se va a hacer la sentencia. Ok. ¿Qué pasa si hay una falla en la recolección de pruebas? O si no se hizo valer alguna prerrogativa de derechos humanos o no se dio seguimiento a algún protocolo de alguna persona que tenía algún tema de interseccionalidad o que pertenecía a un grupo vulnerable. Como juez de distrito, ¿puedo yo sustituirme en esa autoridad y dictar la sentencia de fondo? Me parece que igual es un tema casuístico, pero por lo general, y como toda regla general tiene una excepción, por lo general sería un no.
Entonces, hay que privilegiar las sentencias de fondo, sí. ¿Está en el 17 constitucional? Sí. Pero hay asuntos en donde invariablemente esta regla tiene una modulación, ¿verdad? Entonces, formalidades esenciales del procedimiento, si se detecta algún tema o alguna inconsistencia, eso pudiéramos decir que es un vicio formal y hay que verificar si es reparable a través de la sentencia de amparo, por ejemplo, o no. Si es reparable, pues, se hace una consideración justificada, por supuesto, y se dicta una sentencia de fondo. Pero si no es posible armonizar esa falta procedimental para dictar una sentencia de fondo, definitivamente un juez de amparo no podría sustituirse en la autoridad responsable, en el caso del amparo, ¿verdad? Ahora, respecto de la segunda pregunta, que era un tema de la distinción entre el juicio de amparo indirecto y el directo, bueno, voy a tratar de ser muy concreto. El juicio de amparo indirecto verifica la constitucionalidad de actos, omisiones o normas. Las normas las voy a separar un poquito. Actos u omisiones. ¿Qué pasa? Administrativas, de autoridades administrativas o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, o de autoridades jurisdiccionales. ¿Qué es lo trascendente aquí? Que este tipo de decisiones, una vez saltadas las causas de improcedencia del juicio de amparo indirecto, que son 23 fracciones del artículo 61 de la ley de amparo, tú puedes entrar a verificar la constitucionalidad de este tipo de actos. Por ejemplo, en materia penal, tenemos diversos momentos. Por ejemplo, en una audiencia de inicio. En una audiencia de inicio, en ocasiones, el juez de control determina la legalidad de la detención, cuando ese fue el caso, establece si existen datos de prueba que permitan afirmar que existe un hecho con apariencia de delito y la probable participación de la persona que resulta imputada por el Ministerio Público. Esta audiencia inicial tiene 3 momentos en los que, si bien no se ha dictado una sentencia de fondo de si alguien es culpable o no de un hecho con apariencia de delito, lo cierto es que este tipo de decisiones son las que llegan a los juzgados de distrito como amparo indirecto. ¿Por qué? Porque son resoluciones que no son definitivas para efectos de ese procedimiento. No es la sentencia que dicta quién tiene o no tiene la razón, sino que son resoluciones preliminares que van definiendo situaciones jurídicas durante un procedimiento. En este caso pongo el ejemplo penal, pero así como ese hay muchos más. Ahora, ¿qué pasa con el amparo directo? Las dos son formas de control directo de la Constitución porque necesitamos revisar que se cumplan con las prerrogativas constitucionales y convencionales con las restricciones correspondientes. Pero en amparo directo, entonces, lo que se va a revisar va a ser una sentencia definitiva, ¿verdad? Una sentencia definitiva en cuanto a que determinó el fin del procedimiento con una decisión que va a tener efectos jurídicos ejecutorios. Es decir, un juez decide quién tiene la razón en algún negocio de determinada materia y entonces eso va a ser revisado por un tribunal colegiado de circuito a través de un juicio de amparo directo. Ya no es una determinación dentro de ese procedimiento de la materia que se trate, sino que se va a verificar la constitucionalidad de una resolución definitiva, la última palabra de ese juicio. Muchas gracias, juez. Digo, candidato. Gracias. La última pregunta, porque se nos está comiendo mucho el tiempo. Es claro que no pudimos sacarlo en 2 minutitos, 3 minutitos la pregunta. Tenemos el otro eje que nos hace falta. No se quiera seleccionar derecho a la ciudad, medio ambiente saludable o participación ciudadana. Participación ciudadana, para cambiar un poquito con los compañeros que estuvieron antes. Ok. En esta sí te ruego, candidato, que seas muy breve, por favor. Claro. La pregunta la hace el Frente Queretano por el derecho a la no discriminación y el Estado laico. Es un escenario, una organización de la sociedad civil feminista demandó a la legislatura queretana por omisión legislativa por negarse a acatar la resolución de la Suprema Corte para que no sean penalizados los abortos hasta las 12 semanas de embarazo y negarse a discutir el tema en el Congreso. Un juez de primera instancia falla a favor de esta organización de la sociedad civil, pero la legislatura recurre el caso. La OSC va a segunda instancia y casualmente usted es la persona juzgadora que tiene que resolver. La pregunta es, ¿qué criterios usaría para dar respuesta a esta demanda de la organización de la sociedad civil? Sí, bueno, en segunda instancia cambia un poco digamos, el contenido de la candidatura, pero con gusto respondo. Como sabemos, hay muchos criterios respecto de
de la penalización de este tipo de situaciones que las mujeres padecen específicamente en el Estado. Yo, la verdad, voy a dar mi punto de vista, como lo he dado en muchas resoluciones que me ha tocado proyectar como secretario y que ahorita que estoy como titular de juzgado primero, he seguido teniendo. Este tipo de omisiones legislativas, con independencia de entrar en tecnicismo si es relativa o absoluta, si ya está establecido en una sentencia de la Suprema Corte que por ejemplo, la prohibición o la penalización del aborto pues resulta contraria a los derechos fundamentales, me parece que la resolución del caso en segunda instancia debería ir en concordancia con lo que ya ha dictado tanto la Corte Interamericana como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, a ver, esta omisión legislativa está poniendo en riesgo la vida de las mujeres. Pues, insisto, puede ser un caso por caso, se tiene que ir definiendo, pero por regla general el criterio es que sí, ¿verdad? Esa prohibición o establecer que la gestación hasta las 12 semanas es el único momento en el que se puede realizar este tipo de circunstancias o regularlo de esta forma, pues genera por ahí algunas menoscabos al derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿verdad? Entonces, no podría yo entrar en detalles porque no tengo a lo mejor, insisto, somos mucho de constancias y a lo mejor esa es la parte que nos falta para contactar más con la gente. Pero definitivamente, si la omisión legislativa deriva de la Constitución o de la interpretación que de ella hizo la Suprema Corte, pues habría que tomar una resolución en el sentido de que la legislatura tendría a lo mejor, conforme a las reglas de la Constitución, que llevar a cabo una modificación a la norma. Pero insisto, si esto no es materia de amparo y es una segunda instancia, eso complica un poco la respuesta. Muchas gracias. ¿Algún comentario de la mesa? A mí sí me gustaría aplaudirle lo concreto que fue en decir que si efectivamente ya existe una sentencia donde se dicta a nivel nacional priorizar la vida y las decisiones de las mujeres, pues que debería de ser obligación de cada estado acatarlas, ¿no? Y que desafortunadamente sigue sin ser así en Querétaro, y le agradezco la respuesta tan puntual de que pues, se debería de acatar. Muchas gracias. Nada que agradecer, al contrario. Bien. ¿Algún otro comentario? Parecer no. Pues concluimos entonces con esta etapa de preguntas, candidato. Damos pie al mensaje final, a tu arenga, diría Walter López, a efecto de que llames al voto, comentes cuál es el número que tienes en el listado, el color, y fíjate que una cosa que creo que es conveniente que se sepa, si tienes alguna afiliación política, algún pariente dentro del Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, claro, bueno, repito mi nombre completo y como va a aparecer en la boleta, que me parece que es más fácil identificar, yo soy Figueroa Hernández Samuel Rodrigo, estoy enlistado en la boleta amarilla como candidato a juez de distrito en materia de amparo civil, administrativo, de trabajo y de juicios federales. Insisto, número 19, boleta amarilla. La verdad es que este ejercicio constitucional democrático hay que hacerlo, está en la Constitución, y si me pudieran favorecer con el voto estaría sumamente agradecido. ¿Y cuál es mi forma de agradecer? Dictar resoluciones basadas en las normas, ¿verdad? En las normas de derechos humanos, en las normas convencionales, pero sí atendiendo también a los criterios que al respecto ha establecido la Corte y que va a establecer la nueva Corte, ¿verdad? Siempre todo buscando seguridad jurídica y apoyo para los grupos vulnerables. Eso es lo que nos dice la Constitución y esa es mi única obligación en caso de ser favorecido con el voto. Por otro lado, no tengo una afiliación política, ¿no? Siempre me parece que como personal del Poder Judicial Federal siempre habíamos estado ajenos a esta parte. Ahora queremos la legitimación del voto porque así nos lo pide la Constitución, y esa misma legitimación del voto es lo que nos va a poder hacer tener esa objetividad y esa imparcialidad a la hora de dictar resoluciones. Ese sería mi mensaje. Y finalmente, en cuanto al tema de familiares,
Yo, por ejemplo, estoy en el estado de Querétaro. Yo no tengo ningún familiar en el Poder Judicial Federal dentro del estado de Querétaro. Tengo 2 familiares que trabajan en el Poder Judicial Federal en Ciudad de México, en cargos administrativos. La verdad es que yo no tengo ningún tipo de poder de decisión sobre el nombramiento que ellos obtuvieron, pero también hay que ser claro en ese aspecto y agradezco mucho la pregunta. Uno de mis hermanos y una de mis tías son oficiales administrativos, o lo que se llamaba antes oficial judicial, o las personas que hacen los adelantos de los asuntos. Pero personas que, por ejemplo, que yo tengo una relación con algún titular en activo o algún titular del Poder Judicial Federal, no es así. He ido construyendo la carrera, insisto, con base en meritocracia, en resoluciones y en trabajar bien con los titulares que me ha tocado estar. Muchas gracias, candidato. Yo meto aquí mi cuchara. Tus redes sociales, si gustas compartirlas también, por favor. Sí, muchas gracias. Mis redes sociales son Samuel Figueroa HDZ, y así me pueden encontrar en Facebook, en X, en Instagram y en TikTok. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Estefanía, gracias, Daniela, gracias, Walter, gracias, Leonel, gracias, Samuel, y pues nos vemos en el siguiente diálogo. Hasta luego.